Bienvenidos una vez más a este espacio de discusión y de propuestas para Guatemala, Foro y Debate Electoral 2023. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandy? Un placer saludarte como siempre, amigos y amigas televidentes. Muchas gracias por permitirnos compartir esta noche esta valiosa información para todos y todas ustedes. Precisamente, el propósito de hoy es que a través de una discusión seria y responsable, los candidatos a la presidencia del país respondan a una serie de interrogantes que los guatemaltecos tenemos sobre sus propuestas en economía. Así que es momento de que le demos la bienvenida a los candidatos que hoy se hacen presente a este foro. Claro que sí, saludamos entonces al presidenciable del Partido Cambio, Álvaro Trujillo. También nos acompaña el candidato de la coalición URNG Maíz Huinac, Amílcar Pop. Y con un cordial saludo también para el presidenciable del Partido Viva, Armando Castillo. Pasaremos a recordar las reglas de este foro. Cada candidato tiene un tiempo de 2 minutos y medio para responder los cuestionamientos. Si existe alguna alusión personal y directa, tendrá 30 segundos para responder a la misma. Sin embargo, la idea de este foro es aprovechar el tiempo y dar a conocer sus planes de trabajo. Tendremos un reloj semáforo, el cual nos indicará el tiempo destinado a la respuesta de cada uno de los candidatos. Al concluir los 2 minutos y medio, daremos paso a la respuesta del siguiente candidato. Las preguntas fueron entregadas en sobres cerrados por nuestra productora y frente a los candidatos minutos antes de iniciar este foro debate electoral. Esta es la segunda vez que los candidatos nos acompañan y hoy estaremos abordando la economía de Guatemala, que constituye, por cierto, la mayor economía de América Central y ocupa un importante lugar a nivel latinoamericano. Su Producto Interno Bruto representa 1/3 del PIB regional. Sin embargo, no alcanza para poder superar los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca. Así que la pregunta es, ¿cómo mejorar esos niveles y qué medidas tomar para un mejor desarrollo económico y social en nuestro país? Estos serán los cuestionamientos que hoy estaremos lanzándole a nuestros candidatos invitados. Vamos a dar inicio con la ronda de preguntas. Tomamos en cuenta que Guatemala es uno de los países más ricos y diversos en América Central, con niveles de desigualdad que son altos. Por eso hoy les preguntamos a los presidenciables lo siguiente. ¿Qué propone su proyecto para reducir la desigualdad económica y social? Vamos a dar inicio en esta ronda de respuestas con Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Muchas gracias por la oportunidad, pueblo de Guatemala. Nuevamente me dirijo hacia ustedes y decirles que en Guatemala realmente el 61.60% de los guatemaltecos está en una total desigualdad conforme a otros. ¿Por qué se ha dado esto? Porque en Guatemala de una u otra forma el empleo no ha sido de una forma pareja, ni tampoco las oportunidades que cada uno de los guatemaltecos ha tenido por diferentes circunstancias, que no ha tenido acceso a una educación, a la salud, a un realmente crecimiento tanto en el plano individual, profesional y familiar, lo que ha ocasionado una gran desigualdad. La migración a los Estados Unidos ha sido uno de los detonantes más grandes y de una u otra forma la desintegración de los hogares ha influido mucho en ello. En el gobierno del cambio, en el gobierno de Álvaro Trujillo, vamos a fomentar la desintegración realmente de ese tipo de flagelos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a descentralizar el Estado, lo vamos a descentralizar en ciudades intermedias, los cuales vamos a provocar inversión y a la inversión vamos a generar condiciones favorables para el empleo, porque eso es lo que trae. La inversión realmente trae condiciones favorables para que los guatemaltecos puedan tener transmisión de mano de obra calificada y así poder tener un empleo digno, un empleo bien remunerado y un Estado que esté capacitando con diferentes actividades educativas que les genere una educación técnica o una carrera técnica que inmediatamente los pueda tener ya como una población económicamente activa para que estos puedan desenvolverse en el ámbito profesional y así poder tener un empleo digno y llevar ese sustento a sus familias.
Guatemala, en su artículo 2 de la Constitución Política de la República, tiene deberes específicos para los guatemaltecos, los cuales ha dejado de cumplir. En el gobierno del cambio vamos a generar condiciones favorables y una implosión total de empleo, pero un empleo digno, generando y fomentando también el bono 15, que será muy importante para generar condiciones y estos puedan reactivar la economía. Vamos a entregarlo en la última semana del mes de febrero y en la última semana del mes de marzo, y con ello poder alcanzar la gran diferencia entre el salario mínimo y la canasta básica, que realmente ha pasado a ser ese salario mínimo, el salario máximo, y eso es lo que vamos a combatir y vamos a generar condiciones favorables para un mejor vivir de los guatemaltecos. Muchas gracias por su respuesta, candidato Trujillo. Ahora escucharemos la propuesta del presidenciable Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz WINAC. Muchas gracias. Nuestra propuesta se basa en términos de realidad objetiva. El Estado guatemalteco no ha generado las condiciones para reducir la pobreza y las desigualdades, que son varias en sus formas. En los últimos años lo que ha pasado es que ha crecido la pobreza. Hemos llegado de un 57% hace un poco más de un año y ahora la última estadística nos marca un aumento de la pobreza extrema del 59.2, 59.3%. Y esto es porque hay una desigualdad en la inversión pública y una desigualdad que acomoda a los grandes capitales en beneficios fiscales y privilegios fiscales. Por lo tanto, el crecimiento económico se da solo para unos cuantos y las mayorías, en vez de crecer, van empobreciéndose. Por lo tanto, la primera parte de soluciones tiene que ir en donde dirige la inversión el Estado. Y el Estado debe aumentar inversión en educación. Nosotros hemos propuesto la creación de 20 institutos tecnológicos en distintas regiones del país para generar capacidad que esta juventud inmediatamente se inserte en un modelo económico sobre la base de la productividad. Segundo, impulsaremos un proceso de industrialización de todo el país, del modelo económico, a partir de dotar de tecnología, de dotar de equipo, incluso a todo un proceso de producción agrícola y producción de alimentos. Guatemala, tristemente, progresivamente va a una dependencia alimentaria externa y hemos dejado de producir. Reactivando la producción agrícola y motivando la producción y la integración de las juventudes a un modelo económico, se genera una expansión económica que contradice la teoría del neoliberalismo de la producción de riqueza en escala y en cascada. Eso nunca funcionó. Tenemos que invertir en la juventud, en la población, y transparentar la recaudación tributaria y reducir los privilegios fiscales, porque no están dando resultados. Los privilegios fiscales son para que generen más empleo, más inversión, y eso no ha pasado en Guatemala, y eso pasará por una revisión adecuada en beneficio de la población. Gracias, candidato. Ahora conoceremos qué proyecto propone el presidenciable del partido Viva, Armando Castillo, para reducir la desigualdad económica y social. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Todos sabemos que la desigualdad económica en nuestro país tiene sus razones profundas, y esto tiene que ver con que tenemos un sistema que se alimenta precisamente de esa desigualdad. No tenemos, somos el único país, Guatemala y Cuba, son los únicos dos países que no tienen una ley de competencias. Esto quiere decir que la economía en Guatemala la manejan ciertos consorcios o ciertas empresas que tienen actividades monopólicas para poder mantener ciertos precios que les benefician a ellos, pero que mantienen en pobreza cada día más a la población guatemalteca. Por eso es que yo me hago acompañar en el binomio presidencial de un empresario, de un científico que ha sabido realmente investigar y desarrollar nuevos procesos productivos en la agricultura, Edgar Grisolía. Quisiera decirles brevemente, Edgar Grisolía es un hombre conocido en más de 220 países por sus logros. Arabia Saudita es uno de ellos, que en sus tierras desérticas tenían a las familias más pobres. Sacaron un concurso a nivel mundial para que alguien fuera a ayudarles. Ese concurso lo ganó Edgar Grisolía y logró que en esa tierra desértica se pudiera cultivar café sin sombra.
Hoy las familias de Arabia Saudita, de esa franja de pobreza, están saliendo de la pobreza, están comercializando café, incluso exportándolo. Imagínense lo que Edgar Grisolía hizo allá en Arabia Saudita. Imagínense lo que podemos hacer acá en ese corredor seco o en esas tierras tan fértiles que tiene Guatemala. Nuestro proyecto contempla que las familias productoras de la agricultura se conviertan en familias empresarias, que ya no solo trabajen bajo el sol y bajo el agua y produzcan, no, que también puedan darle un valor agregado a sus productos, que puedan comercializarlos internamente en el país y que incluso puedan exportarlos. Ya hay algunos ejemplos de ello y nosotros lo vamos a incentivar más. Otro tema importante es la economía informal y ahí tenemos planes específicos para ayudar a ese 70% que si vende hoy, come mañana. Y de lo que va vendiendo tiene que guardar para los pagos de fin de mes, del colegio, de la luz, etcétera. Muchas gracias por su respuesta, candidato Castillo. Para los 3 candidatos quiero compartirles este dato. En los últimos 4 años el Producto Interno Bruto, el PIB, ha crecido en promedio 3.27%, mientras que el crecimiento poblacional en nuestro país es del 2.4%. La pregunta en concreto para los 3 es la siguiente. ¿Qué piensa hacer para incentivar oportunidades de empleos en empresas nacionales? Escucharemos la propuesta de Álvaro Trujillo, candidato presidencial del Partido Cambio. Es importante observar que el Producto Interno Bruto ha estado creciendo a un 3.5 o 3.27, varía totalmente, pero es por la capacidad que se tiene en puertos y aeropuertos. Ese es el punto. No se puede crecer más allá porque es la capacidad que se tiene. ¿Y cómo es que se mide? En cuanto a la velocidad que realmente se tiene en la descarga de contenedores y en la velocidad que te transportas en las carreteras. En ese sentido, no se puede pedir que un país pueda tener un crecimiento mayor y quien lo diga, miente. Miente porque no se tiene esa capacidad. Por otro lado, hay que decir que hay que invertir en puertos y aeropuertos. En el gobierno del cambio lo vamos a hacer y vamos a trabajar en puertos y aeropuertos y vamos a echar a andar el tren de carga. Con esto vamos a eliminar muchísimo de lo que hay dentro de las carreteras, que es el vehículo pesado que realmente ha generado no solamente un colapso en las carreteras, sino que ha enlutado a los guatemaltecos por la falta de muchísimas veces del mantenimiento que se dan a los mismos. Con la descentralización del Estado, con la creación de ciudades intermedias que tendremos en Quetzaltenango, en Escuintla, en Jutiapa y en Cobán, vamos a poder tener diferentes ciudades que dentro de ellas vamos a generar focos de inversión y ahí van a haber muchísimas empresas. Además también vamos a poder generar incentivos a aquellos empresarios nuevos o a aquellos capitales nuevos que vengan de otros países y que vengan a invertir en Guatemala. Esto me va a generar mayores empleos y vamos a trabajar fuertemente en la tecnología para que Guatemala se convierta en un hub realmente de competitividad. Con esto vamos a tener más o menos entre 700 y 1 millón de empleos en los próximos 4 años, que nos va a dar realmente una estabilidad de cómo poder crecer y que los mismos salarios, que ya no se hable de un salario mínimo, porque se ha usado mal esa palabra porque ha pasado a ser un salario máximo. Con ello nosotros vamos a eliminar, porque hoy por hoy hay solamente 1.3 millones de guatemaltecos que están inscritos en el Seguro Social. Con esto nosotros vamos a romper ese paradigma y vamos a poder tener más empleos y más oportunidades para los guatemaltecos. No solamente vamos a favorecer con un bono 15, sino que también vamos a generar mejores condiciones y con ello los guatemaltecos van a poder tener a mejores accesos a los diferentes salarios y productos de la canasta básica. Gracias, candidato. Ahora vamos a escuchar la respuesta de Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz WINAC. Nuestra propuesta para motivar el crecimiento económico y reducir la pobreza extrema en el país se basa fundamentalmente en que debemos cambiar el resultado de estas estadísticas. Un crecimiento económico que solo genera contradictoriamente pobreza hasta el momento, hasta 3.5% del crecimiento económico, únicamente se va a combatir a partir de una inversión pública motivando la industrialización del país. Guatemala está sumida en la pobreza, en la imposibilidad
técnica y científica de producir y debemos industrializar el país. La transformación de los dos ministerios que plantea nuestro plan de gobierno, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, generando capacidades microempresariales y pequeñas empresas en todo el país, y con el planteamiento del fortalecimiento y la creación de capacidades de las nuevas juventudes en tecnología y en distintas disciplinas, haríamos un efecto inmediato de expansión económica y de producción de riqueza. Pero también la inversión pública en infraestructura es fundamental. El Estado es el patrono más grande del país y tenemos que redefinir la inversión pública con transparencia, sin corrupción y generando los empleos necesarios de manera también expansiva. Nosotros tenemos dos grandes e importantes proyectos para el país que van a darle un salto a Guatemala e integrarse a la región centroamericana conectándose con el norte. Es importante generar la conexión para el transporte pesado de nuestros dos mares. Es importante generar las vías de tren. Tenemos que recuperar todo un impulso de vías de tren y de transporte en toda Centroamérica. Conectar Centroamérica implica un conjunto de oportunidades comerciales, industriales, de tráfico de conocimientos, tecnología, etcétera. Eso generaría un conjunto de empleos en gran escala, aún para los 4 años de un gobierno que estamos pensando. En este momento se ha solicitado el derecho de réplica por parte del candidato Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Adelante. Difiero un poco con mi antecesor el decir de que el gobierno es el más grande patrono. Eso es mentira. Quienes tienen que ver en este tema es nuestra iniciativa privada. Son los que generan, los que mueven la economía, las poleas de la economía nacional. Por eso sobre ellos tenemos que generar condiciones favorables para la inversión, para que cada quetzal que estos inviertan se les garantice que va a tener una germinación dentro de los mismos. Ahora tenemos también la solicitud de derecho de réplica por parte de Amílcar Pop de URNG Maíz Winac. Definitivamente y matemáticamente sostengo que el Estado en Guatemala es el mayor patrón. Maestros, salubristas, ejército, Policía Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. No existe otro patrono que invierta en salarios como es el Estado. Por lo tanto, es importante tener claridad en la política pública que implica el aumento al empleo. Muchas gracias por sus respuestas, candidatos. Ahora escucharemos la propuesta de Armando Castillo del Partido Viva. Quisiera contarles que yo soy oriundo de Nevaj, El Quiché. Salí de ese municipio a la edad de 15 años a causa de los problemas del conflicto armado. Pero en esos años sé lo que es vivir en el campo y no tener oportunidades para poder salir adelante. Me vine a la capital y acá, en una de las zonas populosas, también viví lo que es trabajar acá en la ciudad, trabajar en la economía informal, vender algo para poder ir subsistiendo. Luego me hice empresario después de poner varios negocios y ahora generamos muchas oportunidades de trabajo con mi familia. Me gradué de ingeniero industrial y desde ahí he expandido las empresas que tenemos generando más trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sí sé generar trabajo, sé lo que se vive en la informalidad, pero sé la importancia de la formalidad. Por eso es que en nuestro plan de gobierno tenemos planes para apoyar el desarrollo ahí en la informalidad, ahí donde no hay oportunidades, ahí donde no se les da un crédito porque no están inscritos en un régimen tributario, ahí donde se les excluye de las carteras crediticias porque no son sujetos de crédito, ahí donde se generan las grandes oportunidades y con lo que esta economía se sostiene. Y no son pocos, 70% de los guatemaltecos viven en la economía informal. Así que vamos a generar ahí el capital semilla. Cuando yo me vine del Quiché, mi madre me dio 3,000 quetzales para poder venir y poder poner algún negocio. Por eso entiendo y sé el potencial que tiene el capital semilla. El capital semilla va a ser algo importantísimo para poder generar muchas más oportunidades de empleo a aquellos emprendedores que tienen una idea, que tienen los contactos, que tienen las energías y las ganas de poner un emprendimiento, pero que no tienen el capital. Vamos a apoyar fuertemente
fuertemente a nuestros emprendedores de la economía informal, pero también vamos a apoyar a los de la economía informal, a los empresarios que generan trabajo. Vamos a generar 750,000 nuevos empleos y vamos a hacer que las familias productoras se conviertan en familias empresarias para darle oportunidad a las nuevas generaciones de aplicar la tecnología, de comercializar hacia el exterior y generar nuevas oportunidades para todos los guatemaltecos. Gracias a los candidatos por esta ronda de respuestas. Vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta, siempre en el contexto de la competitividad y la prosperidad. Queremos escuchar de parte de los presidenciables cuáles son sus propuestas para la diversificación de la inversión extranjera en el país. Iniciamos con Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Tenemos que abrir los mercados en primera instancia si queremos tener oportunidades de crecimiento. También el índice de confianza del país, que a enero estaba a 48.3%, ese índice de confianza que realmente no nos ayuda por ser un nivel totalmente bajo. ¿Por qué? Porque los capitales no están seguros que los mismos vayan a crecer o a germinar en un país donde hay pocas sistemas de seguridad, hay pocas características de que se vaya a crecer realmente sostenidamente. ¿Cómo vamos a atraer inversión? Generando ciudades intermedias y generando la confianza. Esa confianza que los guatemaltecos necesitan para poder poner sus capitales y poder generar empleo. Con esto realmente vamos a atraer inversión tanto interna como externa y así poder generar diferentes condiciones de estabilidad. Y los demás municipios y departamentos circunvecinos van a poder tener un foco de desarrollo y van a poder también llegar a adquirir, ya que el Estado va a estar descentralizado en esas 4 ciudades antes mencionadas. Vamos a poder tener mejores oportunidades, no solamente para la generación del empleo, sino que también para que lleguen a invertir sus capitales. Con ello, vamos a generar que en Guatemala se genere entre 700 y 1 millón de nuevos empleos dentro de 4 años. Y eso realmente pues, va a ser muy satisfactorio porque vamos a crecer de una forma sostenida. Realmente el crecer el 3.5% del PIB no es suficiente por la alta demanda poblacional que crece y que demanda bienes y servicios. Por eso Guatemala necesita despertar, necesita un gobierno visionario, un gobierno que traiga realmente esa visión de progreso y de desarrollo, y en el Partido Cambio tenemos los elementos importantes para que todo Guatemala y todo guatemalteco tenga una oportunidad de empleo, una oportunidad y una visión para desarrollarse tanto en el plano individual, el plano familiar y también en el plano profesional, porque vamos a construir hombres y mujeres libres, con dignidad, que amen a su país, pero siempre que tengan bien puestos sus ojos en ese objetivo que es el progreso, y solamente con el empleo digno y solamente con un Estado que brinde educación, que brinde seguridad y que dé esa certeza, vamos a poder tener un empleo digno y que pues el Ser Supremo va a poder tener pues esas características de crecimiento totales para nuestro país. Candidato Amílcar Pop, es su turno de responder. Le escuchamos. Para nosotros es importante partir de un proceso de transformación de la visión y el objetivo y los fines de la inversión extranjera. Para nosotros, inversión extranjera en la historia de Guatemala hasta la fecha, hasta estos últimos gobiernos, hoy mismo, ha sido prácticamente una visión entreguista. El petróleo, por ejemplo, inversión extranjera, se llevan nuestro petróleo y nosotros pagamos para que se los lleven y no hay ganancias. No generan la gran escalada de empleos que dicen. Hoy la inversión extranjera ha generado salarios de hambre. Y por eso es que las estadísticas hablan de crecimiento económico, de exportaciones, etcétera, pero no necesariamente están aportando al desarrollo del país. Habrá que revisar los privilegios fiscales de las distintas actividades económicas desde la inversión extranjera. Y teniendo claridad en ese contexto, vamos a multiplicar las condiciones de certeza. Por ejemplo, primero, vamos a eliminar las condiciones que garantizan los monopolios. Guatemala tiene grandes monopolios, desde la producción azucarera, en oligopolios, el pollo y la producción avícola, la energía eléctrica que está concentrada en figuras monopólicas. Tienen que romperse esas figuras monopólicas para generar un Estado y una estabilidad para cualquier inversión extranjera, que garantice 2 cosas. Empleo digno con los salarios justos y segundo, la capacidad de llegar a acuerdos
éticos en la tributación o en la recaudación tributaria. Eso generaría un nuevo modelo de inversión extranjera en Guatemala y generaría, por supuesto, la competencia que no ha habido en Guatemala porque los grandes capitales históricos del país se han concentrado a garantizar sus monopolios. Por eso no hay ley de competencia, por eso no tenemos ley de aguas, por eso se han bloqueado todos los mecanismos para renegociar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Entonces, sí es urgente cambiar la directriz de la inversión extranjera, poniendo de primero los intereses de nuestra sociedad. Muchas gracias, presidenciable. El tema y la pregunta que estamos tratando en este momento es las propuestas para la diversificación de la inversión extranjera en el país. Le cedo el espacio a Armando Castillo del Partido Viva. Definitivamente tenemos que partir de darle certeza jurídica a los inversionistas y por esto siempre hemos hablado de convocar a un gran acuerdo nacional por la seguridad y la justicia para poder tener ese caminamiento adecuado para que puedan venir las inversiones extranjeras. No solo eso, también hemos propuesto la creación del Comando Antiextorsiones con el apoyo de las unidades de inteligencia civil y militar, de tal manera que podamos anticiparnos a esos hechos delictivos y que se capture y caiga todo el peso de la ley, no solo sobre aquellos que cometen los delitos, sino también sobre los que los planifican y se benefician de ellos. Tenemos nosotros un balance perfecto en nuestra propuesta. Por un lado, tenemos a un empresario que se ha destacado por ser uno de los mayores exportadores en cuanto al café, en cuanto al cacao, en cuanto a muchos otros productos, como lo es Edgar Grisolía, un empresario reconocido nacional e internacionalmente. Pero por otro lado, también contamos con el apoyo de Alfonso Portillo, a quien nosotros hemos nombrado desde ya que será nuestro ministro de Economía, para guardar esa relación, porque necesitamos que el empresariado esté bien, que tenga todo el apoyo, que pueda ir para adelante en un clima de sana competencia. Pero también necesitamos que las familias guatemaltecas, los pequeños comerciantes, que aquellos que tienen un comedor, una tortillería, la gente del pueblo sienta la confianza de que tiene un gobierno que está velando por sus intereses, que se preocupa por la canasta básica, que se preocupa por el alto costo de la vida, que se preocupa por los pocos ingresos de las familias. Por eso nosotros tenemos varias propuestas, dentro de ellas la creación del Banco del Migrante, que iniciará con un aporte del gobierno de 500 millones de quetzales y en donde podrán venir todas las inversiones de nuestros hermanos migrantes para que los puedan invertir en proyectos productivos y que tengan una rentabilidad cuando regresen a Guatemala, que tengan un beneficio de ese trabajo arduo que fueron a hacer allá. El cooperativismo será fuertemente apoyado en nuestro gobierno porque tenemos la certeza de que el cooperativismo es uno de los caminos para sacar adelante este país. Muchas gracias por sus respuestas a los candidatos en esta ronda. Vamos a cambiar ahora mismo de tema y quiero contextualizar lo siguiente. Para el impulso productivo y exportador de nuestra Guatemala, es importante contar con una red de infraestructura eficiente y adecuada. La pregunta para los candidatos en esta oportunidad es la siguiente. ¿Cuál es su plan para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión con puertos y con las fronteras? Vamos a escuchar la propuesta de Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Es importante hacer una reingeniería en el MISIBI. Hay que generar condiciones favorables para que tengamos mejores carreteras y echar a andar puertos y aeropuertos. Está bien claro que si no se hace una ampliación en cuanto a la red, no vamos a poder tener mayor crecimiento económico. Es más, totalmente desfasados en este gobierno que están perfilando diferentes carreteras que están en buenas condiciones y otras que no lo están, siguen estando abandonadas y usted lo sabe, amigo televidente. Es bastante triste el no tener una planificación y en el gobierno del cambio la planificación y nuestro trabajo va a ser muy importante, desde el diseño de las carreteras, así como también los permisos que se tienen que pedir y una coordinación entre las municipalidades,
porque querer nosotros descentralizar el Estado, ese es parte del trabajo, el poder hacer las 4 ciudades intermedias y el poder tener control de los 340 municipios, junto con su seguridad, junto con todo el sistema de mantenimiento de carreteras, que es la parte que vamos a también descentralizar del BCI, porque le vamos a hacer una reingeniería total. Y eso vamos a tener un acercamiento directo sobre las carreteras, puertos y aeropuertos. ¿Por qué? Porque si estamos como estamos actualmente, existe un descontrol y una falta de alcances del gobierno. Por eso en el gobierno del cambio vamos a estar cercanos a cada uno de estos puntos y poder observar nuestras carreteras y poder darles un mantenimiento constante. Con la echada a andar de diferentes elementos que nos generan una mayor capacidad económica y un mayor crecimiento, vamos a tener los resultados que nosotros estamos pidiendo y observando, porque las municipalidades hoy por hoy actúan de forma desordenadas. Uno de los elementos más grandes del desorden, tanto de la economía informal, así como también en mercados y en los diferentes terminales, son las municipalidades porque no tienen una planificación. En el gobierno del cambio va a haber un orden establecido, va a existir un acercamiento y pues bastante temas de planificación y de asesoramiento constante, que va a hacer que el alcalde no se va a quedar solo, sino que va a tener el apoyo del gobierno y las asignaciones presupuestarias van a estar llegando expeditas y en tiempo, según también nuestra carga tributaria, que también va a generar confianza, y eso va a llegar a cada uno de nuestros jefes ediles y a nuestras carreteras consiguientemente. Para conocer la propuesta de Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz Winac, le cedemos ahora el tiempo. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que tenemos ha sido quizás el foco de corrupción más importante en el gobierno. El Estado ha perdido por lo menos 3.000 millones en corrupción al año en este y en el anterior gobierno. Casos como el libramiento de Chimaltenango, por ejemplo, son los casos perfectos para identificar cómo se convierte eso en foco de corrupción. Todos lo sabemos, tanto que incluso hay candidatos que fueron funcionarios que liberaron ese dinero para la corrupción y garantizar acuerdos políticos. Nosotros sabemos que eso ha servido de foco de negociación política permanente de manera impune. 3.000 millones ejecutados cada año en corrupción para favorecer decisiones también nefastas de impunidad. Nosotros tenemos claro que eso hay que cambiarlo. El Ministerio de Comunicaciones hay que transformarlo. Vamos a contratar una auditora internacional para garantizar enjuiciar a los empresarios y políticos que han llevado hasta casi los $3 millones que nos cuesta 1 kilómetro de asfalto en Guatemala. Eso ha sido grave en todo el país, porque ni siquiera lo construyen, pero lo cobran. Y han suspendido contratos para que no se ejecuten las fianzas, por ejemplo. Es un mecanismo de robo permanente. Vamos a cambiar eso teniendo una auditora internacional que garantice llevar a juicio y a la cárcel a los responsables mientras transformamos el ministerio. Pero también hay proyectos grandes para mejorar las carreteras. Estamos conscientes de abrir el mercado y no generar los acuerdos de los financistas y los constructores históricos, sino abrir el mercado internacional para que liciten en Guatemala la construcción de carreteras en términos de transparencia y anticorrupción. Otro gran reto nuestro y el gran desafío es reducir la carga pesada en las carreteras. La construcción del tren interoceánico y el cruce de la conexión desde México a la frontera Salvador y Honduras será el gran reto y desafío de nuestro gobierno para garantizar que Guatemala pase de ese tercer mundo mal llamado a un modelo industrial mucho más retante y desafiante en la economía. La pregunta que estamos trabajando en este bloque precisamente es la siguiente: ¿cuál es su plan para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión con puertos y fronteras? Escucharemos ahora la respuesta de Armando Castillo del Partido Viva. Guatemala tiene un potencial increíble como no lo tienen otros países. Lamentablemente no lo hemos podido aprovechar porque hay algunas instituciones que se han convertido en ratoneras de corrupción. Los puertos y el Aeropuerto Internacional La Aurora. Los vamos a intervenir desde el primer día de nuestro gobierno. Vamos a ordenar la intervención para poner orden ahí y aprovechar esa posición geoestratégica que tiene nuestro país. Covial,
Covial se ha convertido también en la caja chica del gobierno de turno para comprar voluntades y para generar todos los mecanismos de corrupción. Vamos a quitar Covial. En su lugar vamos a fundar el Instituto de Fomento Vial, que será totalmente autónomo y libre de las presiones y los vientos que soplen en el gobierno. De cada quetzal que se recauda de combustible, si se recaudó, por ejemplo, en Caabón, de ese quetzal se viene hasta Guatemala y de aquí lo invierten en el Pacífico, por ejemplo. No, en nuestro gobierno vamos a utilizar de cada quetzal que se recauda en cada uno de los municipios, 60 centavos se van a utilizar en ese municipio para el mantenimiento de la red vial local y solo 40 centavos vendrán para el mantenimiento de la red nacional. También vamos a implementar las juntas de verificación y vigilancia que serán integradas por hombres y mujeres de lo más notable de cada municipio para tener control sobre las inversiones que el Estado va a hacer en cada uno de los municipios. Vamos a impulsar lo que le hemos llamado los proyectos detonantes. Estos son proyectos con los cuales el Estado va a impulsar una generación de empleo, proyectos ubicados en cada lugar del país que van a generar una dinámica en cada lugar, no solo por el beneficio de la infraestructura en sí, sino por la generación de empleo. El tren subterráneo en Guatemala lo vamos a hacer en la capital. Tenemos claro, tenemos los planos, tenemos el presupuesto y tenemos el financiamiento listo. Es un metro que va a salir desde Miraflores y llega hasta Vistahermosa, con 10 paradas intermedias para resolver el problema del tránsito en la capital. Sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer en el gobierno del Partido Viva. Gracias a los candidatos por sus respuestas. En este momento debemos hacer una pausa, pero regresamos enseguida con Foro y Debate Electoral 2023. Ya volvemos. Foro y Debate Electoral. Ya volvemos. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Regresamos con Foro y Debate Electoral 2023, donde estamos abordando temas de economía con los candidatos a la presidencia. Claro que sí, Sandy, y precisamente una de las principales fuentes de empleo en Guatemala son las MIPYMES, y su peso económico se refleja en un 35% de ventas. La pregunta para los candidatos invitados en esta noche es la siguiente: ¿cómo apoyará el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas? Escuchamos la respuesta de Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Hay que hacer ver que las MIPYMES, el 80%, 70% en su primer año mueren por la falta de asistencia, por la falta de orientación de la colocación de los capitales. El Ministerio de Economía ha pasado a ser un ministerio totalmente infuncional. No tiene realmente esas capacidades, da préstamos, pero esos préstamos muchas veces hipotecan sus bienes las personas que quieren emprender, que son pequeños y medianos empresarios, y después pierden su capital y terminan perdiendo hasta su bien. Eso realmente genera un menoscabo y un retroceso en la economía nacional. El gobierno del cambio vamos a generar, después de haber colocado nuestras ciudades intermedias, que son los focos de atracción de la inversión, también una asesoría directa, no solamente desde el punto de vista del Ministerio de Economía, sino que también vamos a pedirle a la Universidad San Carlos de Guatemala, que es la única constitucionalmente hablando que puede hacer las investigaciones y los asesoramientos permanentes, y vamos a pedirle ese apoyo para que podamos trabajar de la mano y así podamos seguir produciendo y tener muchos más y nuevos empresarios jóvenes, que en su mayoría, que son gente nueva, que son sangre nueva, que son ideas nuevas, y que es muy importante echar a andar totalmente el tema de la tecnología. Para eso el gobierno de Guatemala, presidido por Álvaro Trujillo, va a trabajar fuertemente en la tecnología y así generar condiciones favorables para que se dé el florecimiento de los diferentes emprendimientos, y así también la apuesta de los capitales germine realmente en la inversión que están pretendiendo nuestros emprendedores. Para esto hay que decirlo que se requiere de un gran esfuerzo, pero también de una gran visión.
con la generación de ciudades intermedias, con la generación de capacidades y de la confianza que se le va a dar a nuestros inversores que sus capitales van a germinar, obviamente vamos a tener mejores oportunidades de crecimiento y esto pues va a generar más empleos para la gente y así poder tener un salario digno y tener también inversionistas que le estén apostando a Guatemala que tanto lo necesita. Somos el Producto Interno Bruto más grande de Centroamérica y el Caribe y vamos a seguir creciendo realmente con el trabajo y una visión de un gobierno que sepa dónde vamos a llevar a nuestro país y que los capitales que estén bien colocados tengan la asesoría directa del gobierno de Guatemala presidida por Álvaro Trujillo. Para hacer la respuesta sobre esta misma interrogante, le damos el espacio a Milcar Pop de la coalición URNG Maíz, WINAC. Primero es importante retomar lo que en nuestro plan de gobierno planteamos como una reestructuración del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía no ha logrado impactar con la dimensión que quisiéramos en el país y eso ha generado que el Estado esté ausente en el apoyo directo a las micro y pequeñas empresas. Necesitamos tener un Ministerio de Economía fuerte, un Ministerio de Economía que acompañe técnica y profesionalmente el impulso económico desde las pequeñas y microempresas en el país. Pero también, paralelamente, es importante retomar que Guatemala es un país que limita las oportunidades. La banca privada casi que extorsiona a los guatemaltecos. Los intereses altísimos generan imposibilidad de invertir. Las personas les cuesta mucho invertir con créditos con intereses tan altos. Tuvimos lamentablemente una fallida batalla en el Congreso por controlar los intereses de las tarjetas de crédito, de los créditos bancarios, etcétera. Lamentablemente somos de los peores países que guardan esa condición casi extorsiva a la población. Entonces el Estado tiene que generar la banca del desarrollo, un banco o revisar lo poco que nos queda, que es el crédito hipotecario nacional, y revisar si es pertinente ahí un modelo de inversión y acompañamiento con crédito blando o sin intereses, para generar condiciones e impulsos y acompañar permanentemente. Entonces, no solo el tema del apoyo técnico a las iniciativas en todo el país, sino que también el acompañamiento financiero. No podemos arrancar e impulsar un nuevo modelo económico que trate de estabilizar económicamente a las familias pobres si no les damos capacidad, equipo, tecnología y financiamiento. Y ese es el reto de nuestro gobierno, garantizar estas condiciones para que entonces en esa expansión horizontal económica logremos generar más empleo, más riqueza y mayor estabilidad económica a los guatemaltecos. Los candidatos que nos acompañan al foro tienen el derecho de réplica cuando hay una alusión directa hacia ellos. Son 30 segundos para responder. En este momento se ha solicitado este derecho por parte de Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Muy importante la mención que ha hecho mi antecesor de la ley de tarjetas de crédito. Hay que decirles que su servidor fue uno de los ponentes de la misma, la cual realmente fue aprobada y sancionada por el presidente de ese entonces y lastimosamente un día antes de que entrara en vigencia, la Corte de Constitucionalidad la expulsaba del ordenamiento jurídico. Hay que decirles que se le envió un mensaje y el mensaje fue: dejen de cobrar tantos intereses y así como también poder generar mejores condiciones y dejar de llamar con palabras soez. Muchas gracias por su respuesta, candidato Trujillo. El tiempo ha finalizado. Ahora es el momento de escuchar la respuesta de Armando Castillo, presidenciable del Partido Viva. Tenemos que empezar desde la tecnificación de nuestros jóvenes, de todos aquellos que quieren ser emprendedores y generar una pequeña, mediana o microempresa. Para ello, haremos un cambio en la currícula de los institutos y generaremos una cultura de enseñarle a la gente a producir, enseñarle a administrar, enseñarle a comercializar. Vamos a hacer una alianza estratégica con el INTECAP para poder llevar la capacitación a todos los municipios del país y la creación de la Universidad Tecnológica Nacional similar al Tecnológico de Monterrey. Vamos a crear el Fondo de Crecimiento Empresarial que contará con el apoyo del gobierno de 150 millones cada año.
Al terminar serán 600 millones de quetzales que estarán a disposición de apoyar a las pequeñas, medianas y microempresas con créditos sumamente blandos para que ellos puedan realmente desarrollarse. Quiero decirles que soy el ponente de la ley del agricultor, una ley que contempla un régimen tributario especial para poder apoyar a nuestros agricultores, que son el fiel reflejo de lo que son las pequeñas empresas rurales, pero que no han tenido el apoyo del Estado. No se les apoyó el año pasado, aun cuando lo estuvimos pidiendo desde el Congreso, no se les apoyó. Hoy el Ministerio de Economía, hace más o menos un mes, autorizó la importación de más de 1 millón de toneladas de granos básicos. El país de Guatemala, que es netamente agricultor, importando más de 1 millón de toneladas. Estos son 20 millones de quintales de granos básicos, frijol, maíz, arroz, importándolo. Y eso va a generar un tremendo problema, porque cuando nuestros pequeños agricultores, cuando nuestra gente del campo saque su cosecha en 3 meses o 4 a lo máximo, vamos a tener el mercado inundado de ese producto. Pero alguien ganó buenas tajadas con esas importaciones, que no les interesó apoyar al campo y que la gente tuviera una economía favorable, pero sí les interesó importar grandes cantidades porque ahí estaba la ganancia. Eso se va a terminar con nuestro gobierno, por eso hemos nombrado a Alfonso Portillo, que será nuestro ministro de Economía, porque él ya demostró que sí sabe gobernar a favor del pueblo más humilde. Gracias a los candidatos por las respuestas a esta interrogante que se les ha hecho. Hablar de economía también es necesario hablar de turismo, porque el turismo en Guatemala cuenta con un crecimiento que ha sido bastante considerable. Y es un sector que ha ido mostrando avances últimamente. Por eso nos interesa conocer también cuál es la propuesta que ustedes tienen en este aspecto. Y la pregunta concreta a Presidenciables es la siguiente: ¿qué política impulsará para el desarrollo, implementación y sostenibilidad del turismo? Vamos a iniciar con Álvaro Trujillo del Partido Cambio. El turismo en Guatemala tiene sus énfasis o sus esquemas realmente un poco rezagados. Tenemos un INGUAT, que realmente pareciera que es una oficina realmente el turismo. Una oficina que realmente no tiene pues las cualidades ni las calidades para poder mostrarle al mundo las grandes y hermosos monumentos, así como también la cultura de nuestro querido país. Nuestros habitantes realmente son un ejemplo claro de que nosotros podemos llegar a tener un crecimiento mejor y más grande, pero necesitamos realmente una superintendencia del turismo. Para ello, en el gobierno del cambio de Álvaro Trujillo, vamos a proponer una superintendencia de turismo, donde vamos a pedirle al Congreso de la República, y es que necesito a mis diputados del Partido Cambio para que podamos aprobar la ley de la Cuenca del Mirador. Con esta vamos a generar diferentes oportunidades para que todos los municipios y departamentos que tengan esos elementos importantes, que podamos explotar el turismo, tanto monumentos, tanto como temas de dialectos, culturas, todos ellos vamos a mostrar al mundo lo ricos que somos. Somos multilingües, pluriculturales, y realmente con esto vamos a poder tener una Guatemala que tenga muchas más oportunidades, porque el turismo, esas empresas en chimeneas que conocemos, realmente necesitan que Guatemala capte más y así también generar certeza jurídica a cada uno de nuestros visitantes para que puedan venir a visitar a Guatemala, porque salir en una lista negra como comúnmente aparecemos con otros países limita muchísimo que los visitantes vengan a nuestro país a invertir. Por lo tanto, en el gobierno del cambio vamos a generar las condiciones de certeza, vamos a generar las condiciones para que los guatemaltecos y así también los extranjeros se sientan seguros en nuestras fronteras y en nuestro territorio nacional, para que puedan invertir, generen empleo y generen mejores condiciones. Pero también a esas empresas en chimeneas vamos a trabajar fuertemente en fortalecerlas y generar diferentes incentivos, ya sea fiscales, económicos, y también para que podamos crecer y generar más empleos y mejor estabilidad. Ahora escucharemos la propuesta del candidato Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz, WINAC.
Nuestro plan de gobierno considera que uno de los temas importantes de apoyo al crecimiento económico es el turismo, en distintas fases. Primero, queremos apoyar el turismo comunitario, el turismo ecológico, que ha roto grandes paradigmas en el mundo. Costa Rica es un ejemplo importante sobre turismo ecológico, por ejemplo. Y Guatemala, el Estado no ha querido apoyar a los pequeños empresarios, incluso comunidades indígenas que han desafiado el modelo económico y se han lanzado a un turismo comunitario. Y eso es muy importante, darles asistencia, apoyarles en inversión, en infraestructura, recuperar nuestra riqueza cultural. Una aclaración de mi antecesor, en Guatemala no hay dialectos, hay idiomas, apoyar la riqueza cultural de nuestro país y valorarla, porque efectivamente hay mucha ignorancia sobre nuestra riqueza cultural. De hecho, recuperar nuestra riqueza también de toda la herencia cultural de nuestros pueblos que han sido históricamente inferiorizados y discriminados. Por ejemplo, recuperar el Parque Tikal está tomado por un conjunto de mafiosos que no le pagan al Estado, no hay contratos donde el Estado no gana nada, hay hoteles, hay servicios y hay una mafia corporativa ahí, y no solo Tikal, en otros lugares también. Mi bancada representada en el Congreso está haciendo una auditoría y una fiscalización de esos robos históricos, incluso donde tienen que ver políticos también. Entonces tenemos que transparentar y luchar contra esa corrupción instalada, o Cretes, otro nido de corruptos que se andan distribuyendo y redistribuyendo espacios para turismo de manera ilegal, de manera corrupta, de manera impune. Entonces el Estado tiene que recuperar eso, y nosotros tenemos claridad de que toda esa riqueza del Estado debe estar al servicio de la sociedad y no con privilegios de algunos políticos. Entonces, inversión técnica, la promoción de nuestro país en el mundo es fundamental, infraestructura y apoyo a las iniciativas pequeñas, comunitarias, en expansión en todo el país. Gracias, presidenciable. Vamos a cerrar la ronda de respuestas de esta pregunta con Armando Castillo del Partido Viva. Guatemala es un país maravilloso. No creo que haya otro país en el mundo que tenga las potencialidades que tiene mi bello país para explotarlas y realmente obtener beneficios de esa actividad, de esa industria sin chimeneas como lo es el turismo. Por eso nosotros lo tenemos como un pilar fundamental del desarrollo en el plan de gobierno que hemos elaborado junto a Edgar Grisolía. Tenemos en este plan establecidos 4 corredores turísticos, uno para cada región del país, y vamos a tomar en cuenta para beneficios a los 22 departamentos del país. Vamos a revisar la situación impositiva. No es posible que hayan operadores turísticos que hacen grandes esfuerzos, grandes inversiones en lugares donde el Estado no invierte en infraestructura, pero inmediatamente les caiga la SAT con altos impuestos por sus actividades turísticas. No vamos a quitar los impuestos, por supuesto que no hablamos de eso. De lo que sí hablamos es que quien paga los impuestos por esta actividad tan importante deberá recibir beneficios de parte del Estado, servicios y apoyo en todo lo que necesite para seguir aumentando su capacidad instalada. Vamos también a hacer que las embajadas y los consulados en los Estados Unidos y en todos los países donde el país tiene relaciones diplomáticas se conviertan en oficinas de promoción del turismo, que puedan realmente promocionar, dar a conocer, facilitar y atraer el turismo hacia nuestro país bajo un esquema de transparencia, de buenas prácticas. Y no vamos a permitir situaciones como esa, por ejemplo, que el logo marca de país que se hizo recientemente costó $1 millón, 8 millones de quetzales por un logo que un joven después salió diciendo que lo podía sacar por menos de 100,000 quetzales. No puede ser que en una situación como la del turismo, que es tan importante, también esté metida la corrupción. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Vamos a cambiar ahora de tema
y vamos a hablar acerca de las remesas y su importancia para la República de Guatemala, especialmente para los habitantes. Precisamente en nuestro país, las remesas se utilizan principalmente para el consumo y representan cerca del 18% del Producto Interno Bruto del país. La pregunta para los candidatos es la siguiente: ¿cuál es su plan para optimizar el uso de las remesas? Escucharemos al candidato Álvaro Trujillo. Las remesas familiares tuvieron un hito importante en cuanto al ingreso al país. Al 31 de diciembre del 2022 se registraron más de 18 millardos de dólares que entraron en concepto de remesas familiares. Se cree que cada hogar recibe más de 200 dólares mensuales y estos de 2 de 5 están en extrema pobreza. Creo que las remesas familiares, bueno, no creo, estoy seguro que las remesas familiares son un alivio totalmente para la economía familiar. Y estoy también convencido de que de ese dólar que ingresa, de esos 200 a cada familia, 49 centavos de los mismos sirven para alimentación. El resto para vestuario, algún emprendimiento, ropa, construcción de vivienda y qué sé yo. En base a esto, en el gobierno del cambio de Álvaro Trujillo, vamos a redireccionar y vamos a trabajar de la mano con el Ministerio de Economía en hacer diferentes pronunciamientos de cómo poder hacer una inversión y una utilización optimizada de esos recursos. Sin embargo, hay que notar que el crecimiento económico y la estabilidad del quetzal ha sido parte fundamental de nuestras remesas familiares, de nuestros héroes sin capa que están en los Estados Unidos. Y hay que notar también que hay que apoyar a estas familias guatemaltecas porque el gran fracaso de los gobiernos anteriores es la falta de oportunidades, la falta de seguridad y por cualquier otra circunstancia los guatemaltecos abandonaron su país en busca de un mejor futuro. Y esto provocó una desintegración familiar y esto provoca una falta de efectividad y una falta de cumplimiento en los deberes que da la Constitución Política de la República de Guatemala. Con la creación de ciudades intermedias, con la creación de diferentes atracción de inversiones, tanto internas como externas, vamos a generar una optimización directa de todos los capitales que estén ingresando al país y así poder generar una estabilidad sostenible y la ley de competencias tendrá que entrar a batear en este momento y así poder generar diferentes condiciones para nuestros guatemaltecos y principalmente para aquellos que reciben remesas familiares que están en una extrema pobreza, la mayoría de ellos. Ahora es el turno de respuesta de Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz WINAC. Las remesas han sido una oportunidad maravillosa para subsistir y no morir de hambre para muchas familias en el país. 18 mil millones de dólares el año pasado fue mucho más que las exportaciones que el sector privado logró alcanzar, llegó a 15 mil millones de dólares. Nosotros tenemos claridad de que también es una realidad tristemente perversa, la lógica de las remesas. ¿Por qué? Porque un sector privado que no paga salarios dignos, un sector privado que no genera los empleos que esperaríamos, por supuesto, y un Estado ausente, genera que nuestros hermanos guatemaltecos tengan que irse a Estados Unidos o al norte. Y tristemente, mandan 18 mil millones de dólares, ¿para qué? Para que 1.300 millones de dólares de ese dinero se quede en el sistema financiero del país, el sistema financiero privado, porque les cobran el tipo de cambio, les cobran intereses, les cobran comisiones, les cobran cualquier cosa. Ven esa perversidad que hay que regular. Por eso nuestro gobierno impulsará mecanismos de asesoría financiera. Me reuní en Los Ángeles con grupos de migrantes, estuve en un foro con ellos, con las organizaciones de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, también los acompañé en el diseño de propuestas. Ellos piden la intervención del Estado en varios temas. Uno, el acompañamiento, y vuelvo al tema de nuestra propuesta, de un Ministerio de Economía fuerte que genere asesoría financiera, asesoría empresarial y que garantice el Estado menos gastos a la población que está recibiendo esos beneficios porque otros se están aprovechando de ello. Entonces, y segundo,
Hablamos también de la posibilidad de un sistema de cooperativismo para los migrantes y sus familias en Guatemala. Ya está funcionando algunas propuestas que son importantes y que van a ir reactivando pequeñas economías, economías campesinas, economías interfamiliares en todo el país. Muchas gracias por su respuesta, candidato Pop. Ahora escucharemos al presidenciable del Partido Viva, Armando Castillo. Muchas veces decimos que las remesas son las que sostienen la economía de este país. Yo puedo afirmar que las remesas son las que sostienen este país. Realmente con una cantidad de remesas que superan el presupuesto nacional, eso ya nos dice bastante. Por eso yo soy el ponente de una iniciativa de ley que lo que busca es proteger a estos hermanos guatemaltecos que a riesgo de su vida han tenido que irse a buscar las oportunidades que acá no les hemos dado. Esta iniciativa de ley está presentada en el Congreso y será la base de una política pública para favorecer a este importante sector de la población. ¿En qué consiste? Consiste en crear un subsidio para poder pagar como mínimo las comisiones que se cobran en la transacción de las remesas. Los migrantes guatemaltecos mandan $100 de los Estados Unidos y la familia acá recibe el equivalente a 87 o a 87, 88 quetzales, porque un gran porcentaje se queda en esas transacciones. Al tercer mes de este año, 15 millones más o menos de quetzales se habían quedado ya por concepto de comisión de estas transacciones. Aparte de eso, las casas que cambian les aplican una tasa de cambio a capricho. Esta ley dice que no se podrá aplicar una tasa diferente a la tasa que tiene el Banco de Guatemala al día que se hace la transacción, y la comisión deberá ser pagada por el Estado mediante este fideicomiso. La ley también contempla que aquellos migrantes que quieran cotizar en el Seguro Social para que mientras ellos están trabajando y produciendo allá, sus familias puedan tener algún tipo de protección acá en el país, lo puedan hacer, y lo vamos a impulsar. También vamos a crear el Banco del Migrante. Este es un banco que contará con un capital semilla de parte del Estado de 500 millones de quetzales, y serán los migrantes, los accionistas, los que podrán invertir y generar una economía realmente que les beneficie y que vean un mejor producto de ese gran esfuerzo que ellos hacen allá en otro país. Gracias, presidenciables, por sus respuestas. Vamos ahora a cambiar un poco la temática de este foro que hemos estado abordando de economía, y nos vamos a centrar específicamente en los precios de la canasta de bienes y de servicios, que por cierto ha ido experimentando variaciones significativas en los últimos meses. El Banco de Guatemala ha aplicado liquidez al mercado y aumenta así la tasa de interés. La pregunta en específico que se les hace a los presidenciables que nos acompañan es: ¿qué medidas adoptará para evitar el crecimiento de la tasa de inflación? Iniciamos con Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Hay que notar que los precios que han venido o que se mantienen con la inflación son precios importados y ha dado como efecto la contaminación de los productos locales. La única salida que se tiene acá es abrir los mercados, es abrirlos y bajar la tasa no solamente de los intereses que maneja el sistema financiero nacional, trabajando un poco con la tasa líder, ¿sí?, sino que también el poder abrir los mercados y poder eliminar los aranceles a la importación. Con ello podemos tener diferentes acciones, diferentes precios de la canasta básica que van a estar mucho más bajos, principalmente también en los medicamentos que hoy están por las nubes. En el gobierno del cambio vamos a eliminar el IVA y vamos a eliminar el impuesto sobre la renta y vamos a dejar un solo impuesto, que es el impuesto único, el flat tax de un 8%. Con esto vamos a eliminar también todos los aranceles a la importación de aquellos productos que estén señalizados por el INE, de que vamos a poder tener productos de la canasta básica baratos para todos y para que podamos tener acceso al mismo. Mientras eso, uno de los compañeros acá en este foro habla mucho de un expresidente. El expresidente Portillo, hay que decirlo,
que cuando fue presidente abre la canasta básica, abre la importación, pero no lo deja en ley y lo deja prácticamente solamente como un acuerdo gubernativo. Horror garrafal en la economía. Llega un próximo presidente y elimina de un solo tajo, porque lo debió haber dejado en ley cuando se tenía mayoría en el Congreso. En el gobierno del cambio de Álvaro Trujillo no van a existir esos errores. Vamos a dejarlo en ley y vamos a pedir a nuestros diputados del Partido Cambio que puedan trabajar fuertemente en darles una solución, abriendo los mercados y eliminando los aranceles a la importación. Con esto vamos a tener medicamentos y productos de la canasta básica más baratos y vamos a darle a los guatemaltecos los mejores precios y así poder tener un acceso directo a la canasta básica, porque el poder adquisitivo de los mismos están por los cielos. Por lo tanto, en el gobierno del cambio habrá orden, transparencia y todo en ley. Ahora escucharemos la propuesta del candidato Amílcar Pop. Estabilizar los precios es un reto importante, a pesar de que muchos economistas se oponen a este criterio, precisamente porque no creen en la necesidad o no entienden la necesidad de que el Estado debe intervenir en parar la inflación y manejar una política estabilizadora. Y por lo tanto, también es importante, nosotros tenemos dentro de nuestro plan, generar una reforma a la ley del Banco de Guatemala. La Junta Monetaria y el Banco de Guatemala no solo deben ver y analizar la inflación y el crecimiento económico, sino que deben también en esta reforma, y creo que es importante considerar el objetivo de la Reserva Federal Norteamericana, por citar un ejemplo. Uno de sus objetivos es la generación de empleo. Y Guatemala no tiene esa visión en el Banco de Guatemala y su Junta Monetaria. Por lo tanto, es importante para estabilizar precios, producir más, generar empleo digno. Porque muchos hablan de reducir precios. Ha pasado en Alta Verapaz, se reduce el precio del tomate cuando cientos de productores produjeron mucho tomate. La gente se terminó suicidando porque no podía pagar sus créditos que invirtió en la producción de tomate, por ejemplo. Entonces no es simple estar ofreciendo que vamos a bajar los precios. Lo que tenemos que hacer es generar capacidad productiva y crecimiento económico para las familias, generar empleo digno para las personas, y eso va a generar un crecimiento económico y va a estabilizar precios, porque entonces la gente va a tener mayor poder y capacidad adquisitiva con mejor salario y salario más digno. Esas políticas pudieron haberse dado. En este foro hay gente que tiene diputados, fueron diputados, estuvieron cogobernando y resulta que ahora en campaña es que están en oposición, y eso no es cierto. Igualmente engañaron al pueblo porque no tomaron las decisiones en la alianza que tuvieron gobernando con Jimmy Morales y gobernando ahora con Yamatei. Entonces pudieron haber hecho muchas cosas y no lo hicieron porque estaban en esa comparsa de impunidad en contra del pueblo. Vamos ahora con el turno de Armando Castillo del Partido Viva para conocer qué medidas adoptará de ser presidente para evitar el crecimiento de la tasa de inflación. Efectivamente, el pueblo de Guatemala está pasando una situación difícil. Hay hambre, hay pobreza, hay falta de capacidad, incluso de comer los 3 tiempos. Nosotros, en nuestro plan de gobierno, junto a Edgar Grisolía, nuestro candidato a la vicepresidencia, contemplamos quitarle el IVA a los productos de la canasta básica, quitarle el IVA a las medicinas, quitarle el IVA al gas propano y a la energía eléctrica. Es más, en la energía eléctrica también quitaremos el pago de alumbrado público, que es totalmente injusto. Además de eso, vamos a generar una dinámica productiva, sí, para que las familias tengan mejores ingresos y puedan tener acceso a lo mínimo.
Yo siempre les he hecho una pregunta últimamente en los foros, en los lugares donde he estado. ¿Cómo se llama el actual ministro de Economía? Y se lo hago a los amables televidentes. ¿Cómo se llama el actual ministro de Economía? Nadie sabe, ni yo me lo recuerdo, porque es una persona que no está cumpliendo su función. El ministro de Economía tendría que estar viendo a cómo están los productos, cómo está la gente ahora, si está pudiendo comer o no, pero no lo hace porque el ministro de Economía está cumpliendo otras funciones. Está ahí solamente cuidando los intereses de sus patrones, los patrones que les financiaron la campaña. Por eso los guatemaltecos debemos ser muy cuidadosos en este proceso electoral y ver quiénes son aquellos que están gastando grandes cantidades en su campaña electoral, porque sin duda son los que en un futuro gobierno tendrían que poner al ministro de Economía que les impongan para ir a cuidar los intereses de sus financistas. Nosotros lo hemos dicho, somos el único partido que ha dicho quién va a ser su ministro de Economía, un expresidente que ya demostró que es capaz de gobernar, la sensibilidad de sentir las necesidades del pueblo y la valentía de tomar las decisiones a favor de ese pueblo, aun cuando hayan consecuencias difíciles. Somos un partido responsable, no somos una oposición ciega que se opone a todo. Hemos apoyado lo correcto y no hemos apoyado aquello que consideramos que ofende y que tiene un efecto negativo hacia la población guatemalteca. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Vamos a hacer ahora mismo un contacto con nuestros anunciantes. Queremos invitarle para que no nos cambie. Volvemos de inmediato con más acá en Foro Debate Electoral 2023. Regresamos. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Continuamos. Regresamos con Foro y Debate Electoral 2023. Estamos abordando temas de economía y nos acompañan los presidenciables del partido Cambio, Viva y de la coalición URNG Maíz Winac. Claro que sí, y ahora justamente tocaremos un punto muy importante en la economía guatemalteca y precisamente es acerca de los impuestos. Quiero contextualizar el tema con usted, amigo y amiga televidente, comentándole que precisamente los impuestos en Guatemala financian al Estado en áreas como salud, educación y seguridad, entre otros, y también ayudan a la redistribución de la riqueza. La pregunta para los candidatos invitados en esta noche es la siguiente: ¿cuál es su plan en materia de impuestos? Escucharemos la propuesta de Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Hay que llamar a un pacto fiscal inmediatamente a partir del primer día de gobierno de Álvaro Trujillo en el gobierno del Cambio. Vamos a llamar a un gran pacto fiscal. ¿Esto qué va a conllevar? El poder entender que cuando vamos a hablar o queremos hablar de impuestos, primero tenemos que dar de confianza, amigos y amigas. Esa confianza que va desde la transparencia y la calidad del gasto público, esa confianza en que el crecimiento económico va a ser sustentable, esa confianza que el combate al contrabando y a la defraudación y a la evasión tributaria tiene que ir tomados de la mano. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un gobierno que realmente priorice que los recursos de los guatemaltecos van a ser bien optimizados. En ese pacto fiscal hay que convocar a los diferentes sectores económicos agremiados en cámaras, a la sociedad civil y a las personas en general, para que juntos podamos obtener el número exacto y así poder tener ese flat tax, ese impuesto único que nosotros estamos proponiendo con un 8%. ¿Qué vamos a hacer con esta reforma tributaria? Vamos a eliminar el impuesto sobre la renta, el IVA y el ISO. Hay que decirlo que el ISO, su servidor interpuso diferentes recursos de inconstitucionalidad allá por el año 2013 cuando fui legislador. Fui también miembro de la Honorable Junta Monetaria del país y como primer vicepresidente del IX conozco y reconozco que en Guatemala hay que hacer una reforma estructural del sistema tributario nacional, que ha pasado a ser totalmente inflexible y así pues obviamente no se puede generar grandes cambios. Hay que hacer ver que los tributos en Guatemala son sin contraprestación y algunos de ellos tienen destinos específicos y esos destinos específicos hacen que un presupuesto sea totalmente una camisa de fuerza. Con el 8%
Vamos a dejarlo sin contraprestación y vamos a generar mejores condiciones para la inversión, para que sea un impuesto único, que sea un impuesto sin posibilidad de acreditamiento y que sea con carácter definitivo. Con esto vamos a generar mejores condiciones y la inversión va a llegar a Guatemala, va a llegar el trabajo y va a llegar de la mano la estabilidad y el bienestar en la sociedad. Ese es el punto de vista que nosotros presentamos y lo vamos a privilegiar en un pacto fiscal. Ahora vamos a conocer el plan en materia de impuestos de Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz, WINAC. El sistema tributario guatemalteco es totalmente injusto. De hecho, fue diseñado para que sea injusto. El sistema tributario en el llamado primer mundo grava actividad, ganancia, renta, hasta un 30% la renta. Guatemala no está preparada para eso en este momento, por supuesto. Nosotros no pensamos subir impuestos, pensamos transparentar la recaudación tributaria. Ese es un reto muy importante. Es quizá el desafío más importante para la estabilidad del Estado. Nadie puede ofrecer reducir impuestos hoy. No se puede. El IVA especialmente. El 80% o más de la recaudación tributaria proviene del IVA. ¿Eso qué significa? Que los guatemaltecos más pobres, la clase media, es la que aporta en la recaudación tributaria. El último informe del Banco Mundial en esta materia establecía que los ricos en Guatemala únicamente pagan en impuestos sobre la renta 1.5%. La mayoría de los que somos asalariados y declaramos cuánta ganancia tenemos al mes y al año, estamos grabando nuestras ganancias al 7% de impuestos sobre la renta. Nosotros pagamos 7% de impuestos sobre la renta, todos los asalariados, todos los empleados pagan 7% o 5%, pero los ricos pagan 1.5%. Los impuestos llamados, por ejemplo, las regalías de la industria extractiva son una vergüenza en el mundo. Gobiernos como la UNE entregó el petróleo, gobiernos como Berché y La Gana y se transformaron en otros partidos, entregaron también el petróleo, la minería, el níquel, el Patriota y todos sus diputados entregaron el níquel, el oro. O sea, esos gobiernos entreguistas no pueden ni tienen derecho a hablar de ese sistema que ellos mismos construyeron de manera desigual. Nosotros vamos a revisar toda la industria extractiva, anular todos los contratos para garantizar una nueva negociación, si es pertinente, en impuestos para el país, en el medio ambiente y beneficios para la sociedad. Por eso es importante una reforma estructural del sistema de recaudación tributaria. En este momento se nos ha solicitado el derecho de réplica por parte del presidenciable Álvaro Trujillo de Cambio. Quiero comentarle a mi antecesor que sí es posible poder bajar los impuestos. El 70% del impuesto sobre la renta es evasivo, está en evasión. Así como también el IVA, que es un impuesto al consumo y que es un impuesto indirecto. Por lo tanto, un impuesto único sería un impuesto directo sin posibilidad de compensación alguna y no puede existir ningún tipo de evasión. Con esto vamos a generar mayor recaudación entre 90 y 95 millardos. También ha solicitado el derecho de réplica Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz, WINAC. Adelante. La proyección de recaudación tributaria, insisto, el 80% de la recaudación tributaria es el IVA. Un cambio radical en eso lleva al colapso al país. Mi antecesor ya estuvo en la Junta Monetaria. No hicieron cambios, no hizo ninguna propuesta. Una propuesta de estas, de eliminación de IVA, sería catastrófico para el país. Hay que cobrar los impuestos de manera justa y hay que cobrar el impuesto sobre la renta a los ricos. También damos el espacio para la réplica para Álvaro Trujillo, quien ha solicitado nuevamente. Adelante. Quiero comentarle a mi antecesor que los cambios de los impuestos no se hacen en la Junta Monetaria, se hacen en el Congreso de la República, donde él también fue diputado en la misma legislatura. Por lo tanto, quien luchó muchísimo por esa mal llamada actualización tributaria fue Álvaro Trujillo, interponiendo diferentes recursos de inconstitucionalidad, cuando él votó por esa reforma tributaria y él es responsable de lo que hoy tenemos. Muy bien, ahora escucharemos la propuesta del candidato Armando Castillo del Partido Viva respecto a cuál es su plan en materia de impuestos. Muchas gracias.
este año surgió una iniciativa de ley en el Congreso en la que muchos diputados, alrededor de 40 diputados, proponían ponerle un impuesto especial a todas las actividades, a los que tenían marranitos, a los que tenían vacas, a los que vendían en el mercado, a los que recibían remesas. Imagínense ustedes qué poca sensibilidad. Creo que los guatemaltecos deben revisar quiénes son esos diputados que propusieron esa iniciativa para castigar con impuestos a la gente más necesitada. Por otro lado, hace algún tiempo también, en tiempo de pandemia, la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando vio que había una dinámica de comercio a través de las redes sociales y que los pequeños emprendedores estaban logrando agenciarse de algunos recursos, inmediatamente dijeron que le iban a poner un impuesto. Y de no ser porque se levantaron en los 48 cantones y la alcaldía indígena de Sololá, hubiera avanzado esa reforma que querían hacer este año. Pero solo la engavetaron, cuidado, solo está engavetada. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros ya lo dijimos, vamos a quitarle el IVA a las medicinas, vamos a quitarle el IVA a la canasta básica, al gas propano y a la energía eléctrica. No sé por qué la preocupación de que se quite un impuesto, que se le quite un impuesto que la gente más pobre está pagando, que la gente no está comiendo por estar pagando un impuesto. Creo que ahí hay un doble discurso. Creo que ahí se protege otro tipo de intereses. Nosotros vamos a hacer una redistribución también del quetzal que se cobra de impuesto por el petróleo, el impuesto a los derivados del petróleo. De ese quetzal, como ya lo dijimos, 60 centavos se van a quedar para beneficiar ahí donde se hizo la recaudación y solo 40 vendrán a las carreteras nacionales. La autopista de Palín, son los mismos diputados, si lo ven, los que se oponían y querían que la empresa mexicana siguiera llevándose. En el tiempo que tuvo 2.800 millones se llevaron, 2.180 millones, mientras a los guatemaltecos solo le quedaron 21 millones. Eso es grosero, el 1% de la minería, eso es grosero, ahí sí lo vamos a reformar. El derecho de réplica ha sido solicitado por el candidato presidencial Amílcar Pop, así que le cedemos 30 segundos. Aprovecho los dos temas. Primero, yo no aprobé ni me sumé a ninguna reforma tributaria en los 8 años que estuve de diputado. Y si no hice una ley solito, pues era porque era solo, bancada unipersonal. No se puede aprobar una ley. Le recuerdo al exdiputado que una ley no se aprueba con un voto. Pero independientemente de eso, sí estamos de acuerdo en cobrar impuestos a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Ese es un principio básico de nuestro plan de gobierno. Gracias a los candidatos. Vamos ahora a pasar sobre el tema de deuda pública, porque el Ministerio de Finanzas ha indicado que la deuda pública se sitúa alrededor del 30% del Producto Interno Bruto y menos del 20% del presupuesto se designa para cubrir este rubro. La pregunta a los presidenciables es la siguiente: ¿cuál será su política en materia de deuda pública? Iniciamos con Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Con la deuda pública que actualmente se tiene, la única manera de poderla bajar es renegociando la deuda, pero solamente con la deuda, no con los bonos que ya están tasados, es con los préstamos. Esos préstamos se pueden renegociar. Hoy están al 3.5%, se pueden renegociar principalmente con países asiáticos hasta un 0.75, 0.80%. Sería excepcional tener una baja en esos intereses. Con ello podemos redireccionar y podemos invertir más, tanto en educación, tanto en salud, infraestructura, qué sé yo. Pero se tiene que tener un líder en el gobierno que sea capaz de poder ir a renegociar y tomar la bandera económica. Así, en este caso, podemos trabajar diferentes aspectos en la deuda pública. Por otro lado, no seguir endeudando al país, eso es una de nuestras características y visión que se tiene en el Partido Cambio, porque no queremos seguir incrementando más
esa deuda pública, sino que vamos a trabajar con presupuestos ajustaditos de acuerdo a nuestra recaudación, que estamos estimando, si tenemos un impuesto único, de 90 a 95 millardos. Y esa es la cantidad en la cual nosotros vamos a trabajar para poder tener un gobierno que pueda generar las condiciones y que se pueda cumplir con lo que dice el artículo 2 de la Constitución, que es el derecho a la vida, a la seguridad o a la certeza jurídica, también a la libre locomoción y obviamente dar todos los elementos para que el fin supremo sea el individuo. Por eso vamos a trabajar fuertemente y a trabajar con presupuestos ajustaditos y hacer una reingeniería en los 14 ministerios y en las 15 secretarías para tener lo que los guatemaltecos necesitan, que es un trabajo digno, que es tener una estabilidad, que es tener realmente un país que le genere las condiciones favorables para el crecimiento, tanto en el plano individual, el plano familiar y el plano profesional, porque hasta ahí estamos apuntando. Un gobierno que tenga un desarrollo sostenible, un gobierno que apunte hacia el futuro y que a nuestros hijos no se les esté heredando una deuda cuando nazcan, sino que se les esté dando una visión futurista. Presidenciable de la coalición URNG Maíz Huinac, Amílcar Pop, es su turno de responder. Este Congreso de este periodo y los que han participado y su junta directiva y los que han integrado esa coalición apoyando al gobierno de Yamatei, endeudaron al país, por ejemplo, para la pandemia por 30.000 millones de quetzales, de manera muy irresponsable. Tanto que no fueron capaces de ejecutarlo. Y en el periodo fiscal anterior les sobró 8.000 millones de quetzales. Sobró, como que fuésemos un gran país rico, con tanta pobreza, sobró. ¿Y qué hicieron? Asaltaron las arcas nacionales y aprobaron trasladar 3.200 millones para el pago de carreteras, a sabiendas que las carreteras siguen mal. Fue un robo, fue un saqueo. Entonces, nos endeudan para robárselos. Ahí está la lista de diputados y sus aliados. Este gobierno, no tenemos que ir más lejos. Cada año el país se endeuda y el endeudamiento interno y el endeudamiento con la banca privada es más perverso todavía. Podríamos considerar el endeudamiento externo con tasas blandas, renegociando con dignidad y no sometiendo al Estado y a los gobiernos y al pueblo a pagar grandes intereses o políticas macroeconómicas globales para condenar nuestras pequeñas economías. Se puede renegociar y ese es el criterio de nuestro gobierno, de nuestro plan, pero sí sancionar las prácticas fraudulentas como las que se hizo estafándole al Estado de Guatemala cuando el Congreso aprueba deuda, se endeudan con bonos del Tesoro y la banca privada hace fiesta. Y hacen y venden los bonos y se endeuda el Estado, aunque no lo gasten, solo por el gusto de darle millones y millones en ganancia a la banca privada, bajo la triste corresponsabilidad por corrupción con muchos diputados y por supuesto con el gobierno central, porque fue incapaz de ejecutar incluso la deuda que había adquirido. Conozcamos ahora la política en materia de deuda pública del presidenciable Armando Castillo de Viva. Guatemala es un país que presenta unos índices macroeconómicos siempre favorables, una tasa de inflación adecuada, un tipo de cambio adecuado, una balanza de pagos favorable, etcétera. Tanto así que los organismos internacionales, los organismos financieros internacionales todavía aconsejan que Guatemala puede endeudarse más, porque se dice que Guatemala tiene una bonanza macroeconómica, pero esto no se refleja hacia la microeconomía. No es real esa bonanza macroeconómica, solo sirve para poder seguir endeudando al país. Por supuesto, en la pandemia todos, incluso los diputados que siempre andan pregonando en contra de todo, votaron a favor de los préstamos porque estábamos en una situación que no habíamos padecido antes, la pandemia.
Pero este gobierno tuvo en sus manos la mayor cantidad de recursos y no se reflejó en bienestar hacia la población. Los hospitales totalmente abandonados, las escuelas cuando los niños regresaron totalmente abandonadas, nuestras carreteras hechas pedazos, etcétera. Entonces creo que tenemos que ser claros al definir que el endeudamiento por sí mismo no es malo. Los países más desarrollados, Estados Unidos mismo, recurre al endeudamiento de manera común. Usted en su casa también, en la economía familiar, uno puede fácilmente sacar un préstamo si es para poner un negocio que le va a producir una rentabilidad a uno. ¿Por qué no? Pero endeudarse para tener el dinero como se hizo con un préstamo Crecer Sano, por ejemplo. El préstamo Crecer Sano fue de $100 millones para a favor de los niños que estaban en desnutrición. Hemos estado fiscalizando eso, no se ejecutó adecuadamente, ni un solo niño recibió 1 libra de Incaparina para salir de la desnutrición. Todo se utilizó en medio pintar algunos centros de salud, en comprar equipo, en pagar consultorías y no se hizo nada por los niños desnutridos. Ese tipo de préstamos fraudulentos definitivamente son malos y hay que averiguar qué diputados aprobaron este tipo de préstamos. Quizás sean de los que tiran la piedra y esconden la mano. Cedemos el espacio para el derecho de réplica para Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Quiero decirle a mi antecesor que Guatemala no tiene una bonanza macroeconómica. Crecer un 3.5% no es una bonanza, porque se está creciendo también en población y en necesidades. Así también los préstamos que este Congreso está aprobando solamente son para programas que son pan para hoy y hambre para mañana. Un préstamo debería ser única y exclusivamente para inversión. Y es lo que le llamo a este Congreso la reflexión. Es un espacio también de derecho de réplica que ha solicitado el candidato presidencial del Partido Viva, Armando Castillo. Le cedemos 30 segundos. No lo dije yo, lo dijeron los organismos internacionales, los que dijeron que Guatemala tenía una bonanza macroeconómica y que podía acceder a más préstamos. Por supuesto que nosotros no hemos apoyado ningún préstamo después de la pandemia, ninguno de los préstamos que se aprobaron ahí lo votamos nosotros, excepto 4 diputados que se fueron con el oficialismo y que nos dividieron la bancada. Cedemos también el espacio que se ha solicitado del derecho de réplica por Álvaro Trujillo. No. Bonanza macroeconómica no significa que los organismos internacionales como Standard & Poor's, esas calificadoras de riesgo, estén diciendo que Guatemala está generando. Lo que está sucediendo acá es que ellas están diciendo que la deuda soberana del país es manejable. Eso es lo único que están diciendo. Y que obviamente está un 23, un 25%, lo cual pues a criterios internacionales es manejable, pero no significa que exista bonanza. Solamente es el manejo de la deuda soberana. Muy bien, es momento de hacer un contacto con nuestros anunciantes. Le invitamos cordialmente a que no nos cambie. Volvemos con más información interesante en este Foro Debate Electoral 2023. Regresamos en breve. Foro y Debate Electoral. Ya volvemos. Regresamos con Foro y Debate Electoral 2023. Los temas de economía, las propuestas en esta materia es lo que los guatemaltecos también queremos conocer de los presidenciables. Por eso hoy lo estamos abordando. Claro que sí, ahora el tema es por demás interesante que se va a tratar en este espacio y precisamente es acerca del salario mínimo. Candidatos, los patronos y trabajadores nunca se ponen de acuerdo para establecer el salario mínimo en Guatemala. La pregunta que se les lanza a continuación es la siguiente. ¿Qué propone para establecer un salario mínimo justo en Guatemala? Vamos a escuchar la respuesta del candidato Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Los salarios mínimos realmente han pasado a ser los salarios máximos en Guatemala. Se cree que más de 4 millones de guatemaltecos reciben un salario, pero no es el mínimo, es inferior. El poco control que el Ministerio de Trabajo ha tenido, pues realmente es ejemplo de ello, la falta de tecnificación que ese ministerio tiene, la falta de seriedad y la falta de cobertura del trabajador, pese a que la misma ley es tutelar del trabajador, pues obviamente está totalmente desatendido. Álvaro Trujillo y en el gobierno del cambio va a establecer
un salario por competitividad y, claro está, por tener esa mano de obra calificada, del cual nos vamos a encargar de que así sea, y vamos a trabajar fuertemente con las empresas que vengan a invertir a Guatemala, que tecnifiquen a su personal. También vamos a hacer ver de que el salario mínimo, por lo general, tenga que estar atado o que alcance el valor de la canasta básica, porque hoy la canasta básica está en 3.600, 3.700 y tenemos un salario mínimo de 3.160. Qué ironía y qué ilógico ese sistema. Pero también al empresario hay que también apoyarlo con condiciones favorables para la inversión, para que exista realmente una reactivación económica y exista más intercambio de bienes y servicios. Eso va a generar que nuestra economía esté totalmente sana y robusta. Pero para ello hay que generar condiciones de seguridad, pero no solamente seguridad de policías y ladrones, sino de certeza que la ley se va a aplicar verticalmente, caiga quien caiga. Así como también un combate frontal a la corrupción, y que el Estado invierta también y que haga una alianza público-privado. Esa es la clave. Y así también nuestros trabajadores tendrán ese acceso total al trabajo y a salarios dignos, pero también por competitividad. Y sobre eso vamos a trabajar. Porque Guatemala no puede tener ya un salario mínimo, que es el máximo, así es como lo llaman. Y de esos 4 millones de guatemaltecos que tienen un salario, 1.3 millones de guatemaltecos están inscritos en el Seguro Social. ¡Qué tristeza! Y realmente eso lo vamos a cambiar en el gobierno del cambio, generando condiciones favorables. Conozcamos ahora qué propone para establecer el salario mínimo en Guatemala Amílcar Pop, de la coalición URNG Maíz WINAC. Históricamente, el modelo económico ha generado formas distintas de explotación laboral. En Guatemala, primero, no se respeta el pago de un salario mínimo, a pesar de que ese salario mínimo todavía es menor de lo que proyecta la canasta básica. Incluso el precio de la canasta básica todavía no debería ser el punto final sobre el cálculo del salario mínimo, debería ser aún superior. Entonces, nuestras propuestas van encaminadas desde distintos niveles. Vuelvo a repetir, el impulso de la productividad, la industrialización que el Estado debe promover, va a generar otras capacidades y otras proyecciones expansivas económicas. Entonces, tiene capacidad de producir la población sus alimentos, producir más para vivir mejor, produce más, tiene mejores capacidades, genera incluso empleo. Entonces, genera riqueza y entonces el carnicero vende más, el panadero vende más y vuelve a emplear más gentes, y el modelo económico es expansivo en la producción de riqueza. Hoy en Guatemala no tenemos eso, gracias a que las políticas de los últimos gobiernos han generado esa pobreza permanente. Voy a hacer un ejemplo de lo que estoy diciendo y tristemente todos lo conocen. El famoso Mechito. Publicaron que don Mechito andaba pidiendo que le diera el Estado el beneficio del adulto mayor, pero era empleado. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera el salario mínimo ganaba el pobre señor. O sea, mechitos hay en todo el país, millones de mechitos explotados, y le construyeron su casita hasta que las redes le dio ciertas ganancias que eran difíciles de ocultar. Pero el modelo de explotación es exactamente igual. Él quería el beneficio del adulto mayor, hasta que hicieron mucha publicidad cuando se lo dieron, porque se volvió famoso el señor y el ministro le fue a entregar un beneficio, pero ese beneficio era porque ni siquiera llegaba al salario mínimo sus ingresos. Y en ese contexto laboral, sin duda, cientos y miles de trabajadores explotados. Ese modelo es el que hay que cambiar radicalmente, y el Estado debe garantizar la protección de los trabajadores, generar riqueza y generar el crecimiento económico. Muchas gracias por su respuesta, candidato Pop. Ahora escucharemos la propuesta del presidenciable Armando Castillo, del partido Viva. Actualmente los salarios no suben porque los guatemaltecos tienen que aceptar lo que les dan por falta de otras oportunidades. Pero por otro lado también los empleadores
no pueden ofrecer mejores salarios debido a que tienen que gastar grandes cantidades por concepto de la seguridad que tienen que pagar ellos por la seguridad que no les da el Estado. Y además de eso, pagar grandes extorsiones. Estas situaciones las tenemos que resolver. Por eso nosotros vamos a llamar a un gran acuerdo nacional en el cual nos sentemos todos los sectores. Un acuerdo en el que hablemos de la canasta básica, que hablemos de los ingresos de las familias, que hablemos de la productividad que necesitamos en este país. Porque no se puede solamente hablar en las comisiones paritarias de subir o de bajar o de tener, si no se habla primero de la productividad de nuestro país. Por eso nosotros mientras llegamos a esos acuerdos, inmediatamente que lleguemos al poder, vamos a aumentar la bonificación incentivo. Recordemos que esta bonificación incentivo, que actualmente está en 250 quetzales, fue puesta por el gobierno de Alfonso Portillo hace 20 años y desde entonces no se ha revisado, no se ha mejorado. Nosotros vamos a revisarla, lo vamos a mejorar y como mínimo la vamos a duplicar. Y como compensatorio a esto, porque tenemos que cuidar ambos lados de la balanza, vamos a quitar, como ya lo dijimos, el impuesto el ISO, ya que es un impuesto desfasado, un impuesto injusto, un impuesto que era temporal, pero que se ha quedado castigando a la productividad de nuestro país. Ese es nuestro compromiso. Vamos a mejorar los ingresos de los guatemaltecos, no solo con subir los ingresos, sino con bajar, controlar los precios de las medicinas, de los gastos de los útiles escolares y de todo aquello que la población tiene que sufragar a fin de mes. El derecho de réplica ha sido solicitado por el candidato Álvaro Trujillo del Partido Cambio. Le cedemos sus 30 segundos. Quiero decirle a mi antecesor que el ISO nunca fue un impuesto extraordinario, sino extraordinario. El EMA era un impuesto extraordinario, o sea que tenía un fin a su vida legal. Sin embargo, aquí lo que hay que proponer es el bono 15. Ese es realmente lo que le va a los guatemaltecos, esa equidad y poder llegar fácilmente más allá del salario mínimo y así también del salario que se tiene para adquirir los bienes y servicios de la canasta básica. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a hacer una pausa. En este momento le invitamos, como lo hemos hecho a lo largo de este foro de debate electoral, para que no nos cambie. Volvemos de inmediato. Ya regresamos. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Continuamos. Regresamos con Foro y Debate Electoral 2023. En esta última parte, los candidatos expresarán con una palabra o bien con una frase corta lo que significan los conceptos que Sandy y yo les compartiremos en este momento. Esto es una dinámica muy ágil y debe ser muy rápida. Así que iniciamos con frases rápidas. La primera palabra es desigualdad económica. Comenzamos con Álvaro Trujillo de Cambio. Fracaso del Estado en dar a los guatemaltecos lo que indica el artículo 2 de la Constitución. Ahora escucharemos a Amílcar Pop de la coalición URNG Maíz WINAC. ¿Qué significa para usted desigualdad económica? Un estadio actual producido por los grandes capitales históricos que han dominado y controlado el Estado y los gobiernos. Y esa realidad la cambiaremos. Ahora es el turno de Armando Castillo de Viva, desigualdad económica. Es una realidad que hay que tener cuidado porque la población ya no aguanta más. La siguiente palabra o frase que compartimos con los candidatos para escuchar cómo la asocian es la siguiente: privilegios fiscales. Álvaro Trujillo, por favor, escuchamos su respuesta. Desigualdad contravino la Constitución Política de la República. Siempre recordamos a los candidatos que en esta parte no hay derecho de réplica. Seguimos con Amílcar Pop de URNG Maíz WINAC con la palabra privilegios fiscales. 25.000 millones de privilegios fiscales pierde el Estado. Nosotros nos comprometemos a reducir eso e invertir en la población.
Candidato Armando Castillo, para usted, ¿qué significa el concepto privilegios fiscales? Una realidad en nuestro país que tenemos que reenfocarla en bienestar para la población. Vamos ahora con la siguiente palabra y es subir impuestos. ¿Cómo lo asocia Álvaro Trujillo de Cambio? Imposible subir impuestos. Hay que bajar los impuestos y generar impuestos que sean accesibles, fáciles de poder recaudar y que sean sin posibilidad de acreditamiento alguno. Candidato Amílcar Pop, para usted, ¿qué significa el concepto subir impuestos? No es necesario, creo que la posibilidad de una recaudación tributaria transparente nos da la capacidad financiera al Estado para responder a las necesidades de la población. Vamos ahora con Armando Castillo de Viva, subir impuestos, su frase corta. En cualquier otro país, menos en Guatemala. En Guatemala hay que bajarle los impuestos a la canasta básica, al gas propano, a la energía eléctrica, aunque a algunos no les guste. Muy bien, el siguiente concepto que les vamos a plantear es Contraloría de Cuentas. ¿Qué opina usted acerca de este concepto, Álvaro Trujillo? Privilegios y falta de equidad y de transparencia. Conocemos ahora cuál es la asociación que hace Amílcar Pop de Contraloría de Cuentas. Ha habido un debilitamiento de la Contraloría General de Cuentas en los últimos 2-3 años para generar impunidad y eso es lamentable. Candidato Armando Castillo, para usted, ¿qué significa el concepto Contraloría de Cuentas? Ahí hay que hacer una ingeniería profunda para que realmente cumpla su función. Muchas gracias por sus respuestas, candidatos. Empleo, oportunidades de desarrollo, transparencia en la ejecución de gastos, funcionarios con conciencia. Son los requerimientos de los guatemaltecos que anhelamos un mejor país. Esta noche ustedes presentaron sus propuestas para mejorar en un tema que relaciona el desarrollo, el combate a la pobreza y una mejor calidad de vida para los guatemaltecos. Los ojos de nuestro país están puestos en lo que ustedes hoy nos han ofrecido y que todos han podido escuchar. Así es como finalizamos este foro y debate presidencial con el tema del sistema económico para los guatemaltecos. Gracias a los candidatos por acompañarnos. Y por supuesto a usted, amigo y amiga televidente que nos acompaña. Desde ya les invitamos para que nos sintonicen mañana a las 8 de la noche para un nuevo programa de Foro y Debate Electoral por TN23. También puede seguir la transmisión por Radio Sonora y Chapín TV. Muy buenas noches, hasta mañana. Con permiso.